esta mañana vamos a estar mirando la parábola de las 10 vírgenes. Gloria a Dios. Y dice, un llamado a la preparación espiritual. El tema central de la parábola de las 10 vírgenes es la importancia de estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús narró esta parábola a sus discípulos después de hablarles sobre las señales del fin del mundo en Mateo 24. Si usted lee Mateo 24 va a mirar que los discípulos dice que se acercaron al Señor. Fueron los discípulos. No fueron los demás, fueron los de él, como diciendo la iglesia, ¿verdad? Los discípulos se acercaron a él y le preguntaron, Señor, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y empezó el Señor a decirles, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿verdad? Pero ahora, luego, después de que el capítulo 24 viene la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra una sola vez en la Biblia. Hay muchas parábolas que se encuentran una o dos o en Mateo, Marcos y Lucas, pero esta parábola solamente se encuentra una sola vez y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, que dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, como damas de honor, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una de las llamadas parábolas del reino, porque explican verdades relacionadas con el reino de Dios, como dijo nuestra hermana Reina. Y démosle un aplauso porque fue muy valiente al haber contestado. ¿Verdad? Explican verdades del reino de Dios. En esta parábola de las 10 vírgenes se enfatiza la importancia de ¿qué? De estar preparados para la segunda venida de Jesús. Él prometió que volvería, ¿sí o no? Entonces, ¿es verdad, sí o no? Amén, es verdad. Pero no sabemos cuándo será su regreso. Por lo tanto, debemos estar atentos y mantenernos preparados para ese momento. Y el propósito de esta parábola es enfatizar la preparación y la necesidad de vigilar, y aunque no sepamos el momento en que Cristo va a venir. En el caso de la parábola de las 10 vírgenes, usa una analogía de una ceremonia nupcial para enseñar sobre la importancia de estar preparados espiritualmente.
En nuestro tiempo no sucede de esa manera, pero en los tiempos de los judíos, ellos sí tenían esas costumbres de que a la medianoche o no sabían cuándo iba a llegar el esposo, se desposaba. ¿Se acuerdan de María? Dice que estaba desposada con José. ¿Se acuerdan que dice así la palabra? Pero todavía faltaba un año para que se casaran. En ese año él preparaba la casa, ella tenía sus doncellas, sus damas de honor, y ellas la cuidaban, la estaban preparando para ese año, y así era como se practicaba en aquellos tiempos. Y hasta que el papá le decía, es hora de ir, entonces salía el novio, salía por la esposa, pero en esta ocasión llegó a la medianoche y fue lo que pasó en esta ocasión. Vamos a ver los puntos principales de la parábola. Número 1, 2 tipos de vírgenes, prudentes e insensatas. Las prudentes, ¿qué significa ser prudente? Ser prudente significa actuar con precaución, con sabiduría y con previsión. Les voy a contar una historia sobre el viajero preparado. Yo quiero que te imagines a 2 amigos, se llaman Carlos y David, y tienen una invitación para hacer una caminata de 3 días. A ellos les gusta hiking. ¿A quiénes les gustan hiking? Entonces esta vez van a ir hiking por 3 días. Y les dice, vayan preparados, el clima a veces está caliente, a veces está frío, y lleven lo necesario para sobrevivir. Viene Carlos y mira su iPhone, su celular, su iPad, y empieza a buscar el clima, cómo va a estar, y mira la ruta, empaca suficiente agua, comida, pone una lámpara, hasta un botiquín se lleva así por si se cae, ¿no? Lleva ropa adecuada para lluvia, para frío, para el calor, y hasta un mapa y una brújula por si se pierde. Estaba súper preparado, ¿verdad? Y David, en cambio, se descuida y la Biblia le llama que es insensato, ¿verdad? No revisa el clima, solo lleva una botella de agua y un pequeño bocadillo, no lleva abrigo, no lleva una lámpara, y él dice, no, todo va a salir bien, así estoy bien. ¿Y se preparó Carlos? No. ¿Quién? Sí, Carlos sí se preparó, David no se preparó. Cuando llegó la noche, el frío y la lluvia los sorprendió a los 2. Entonces Carlos estaba preparado y sobrevive todos los problemas, pero ¿quién va a sufrir el frío? David. Y se confrontó con esos problemas temblando de frío, con hambre y bueno. La aplicación espiritual para esto es que Carlos representa a los creyentes prudentes que se preparan para la vida de Cristo con oración, con lectura de la Biblia y una vida de santidad. Y David representa a aquellos que viven descuidadamente, confiando en que habrá tiempo después. Después lo hago, para arreglar su vida con Dios. Pero cuando llega el momento, ya no hay oportunidad para prepararse. Cuando ya están ahí en el medio de las montañas, ya no hay manera de que pueda decir, ahorita vengo, voy a ir a comprar, voy a pasar por el mercado, por the market, y voy a ir a pasar comprando algo para comer. Aquí miramos que la prudencia es clave para estar listos para el regreso del Señor. Y en el contexto espiritual, la prudencia implica estar alerta y preparado, manteniendo una relación constante y fiel con Dios. Fíjense bien, las personas prudentes toman las decisiones adecuadas para asegurar su bienestar espiritual y están siempre listas para el regreso del Señor. Vamos a ver qué hicieron las damas de honor prudentes.
se prepararon con aceite suficiente para sus lámparas. El aceite representa la preparación espiritual y simboliza al Espíritu Santo, la fe activa y la obediencia a Dios. También sin aceite la lámpara no se puede iluminar. No hay vida espiritual y nuestra fe es ineficaz. Pero vamos a preguntarnos, ¿cómo vamos a obtener ese aceite? En 1 de Tesalonicenses 5:7 dice, orad sin cesar. Dice, hermana, usted me está poniendo una tarea muy difícil porque yo oro en la mañana, en la tarde y en la noche, no puedo orar todo el día. Pero no está hablando de orar así todo el día en una manera postrada o así, sino que estar en esa comunión con Dios todo el día. Dice que orad sin cesar, una oración constante. De esa manera ponemos aceite en nuestras lámparas. Otra manera de poner aceite en nuestras lámparas es lectura y meditación en la palabra. Miramos que muchas veces nos falta la fe o no tenemos esa confianza en Dios que deberíamos de tener. Pero cuando nosotros leemos la palabra, cuando tú lees la palabra y dices, este día de hoy en adelante yo voy a empezar mi devocional todos los días, voy a leer la palabra, ese día vas a tener fe. Ese día estás poniendo aceite en tu lámpara. Ese día estás poniendo tu vida en las manos del Señor. Estás buscando de Dios. Eso se llama buscar de Dios. Meditas en la palabra. Entonces cuando tú vienes con un problema o una circunstancia, entonces tú ya dices, yo estuve leyendo en la palabra que Dios sana a los quebrantados, está ahí cerca de los quebrantados de corazón, como dijo nuestro pastor Estefan. Entonces dice, Señor, tú estás cerca de mí. Tú estás aquí conmigo, en vez de sentirte, no, ya Dios me dejó, ya no se preocupa por mí, yo creo que ya no le importo. Entonces empieza una desesperación o ya empiezas a dudar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa vez no hubo ese aceite que vino a llenarte en la lectura y meditación de la palabra. También es la vida en el Espíritu. En Efesios 5:18 dice que tenemos que tener orando en todo tiempo y que tenemos que estar orando en el Espíritu, porque esa es una arma espiritual que tenemos. Tenemos que vivir una vida en el Espíritu. También en Santiago 2:17 dice que tenemos que tener obras de fe y de amor, que no podemos venir y decirle al hermano, vete en paz, estás bien así, sin brindarle la mano y ayudarle. O sea que todas esas cosas van llenando y poniendo aceite en tu lámpara. Y todas esto representan a los creyentes. ¿Qué representan esas damas de honor prudentes? ¿Qué representan? Representan a los creyentes vigilantes y fieles que mantienen su relación con Dios y viven en obediencia. Ahora miremos las insensatas. Ser insensata en el contexto espiritual significa vivir sin previsión. No es provisión. Provisión es comida, la provisión que te llega diariamente. Sin previsión, yo lo busqué en Google y dice que la previsión es la acción y efecto de prever, es decir, de anticipar o ver con anticipación lo que puede suceder en el futuro. Implica tomar medidas y hacer planes para asegurarse de estar preparado para posibles eventos o circunstancias. En el contexto espiritual, la previsión se refiere a la preparación y cuidado de la vida espiritual, manteniendo una relación constante y fiel con Dios para estar listos para cualquier eventualidad como el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
O sea que vamos a prevenir, vamos a buscar estar cerca del Señor. Y es una responsabilidad. Porque, hermanos, si tú quieres tener un buen retiro, tú te vas a prevenir, ¿verdad? Tú vas a empezar a depositar ya. O hace 25 años hubiéramos empezado, ¿verdad? Pero tenemos que prevenir para el futuro, porque cuando llegues a los 65, 66, 67, que ya es hora de retirarnos, si no pusiste nada en esa cuenta, no puedes decir un año antes o un mes antes, voy a empezar a ahorrar. ¿De dónde? ¿Cómo? O sea, ni aunque, bueno, Dios puede bendecirte y te pueden regalar, ¿verdad? Algo, el Señor, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir que eso se empieza ya, o ya hubieras empezado, porque estás previniendo para el futuro, para tener una vejez donde vas a poder tener lo que necesitas, ¿verdad? Y ahorita se me viene a la mente, siempre cuento testimonios de mi amiga Martina, que me dice: Ana, no sé qué voy a hacer, no he guardado para mi retiro y ya tengo más de 50 años, no sé qué va a pasar conmigo. Pero yo doy mis diezmos, yo doy ofrendas. Y entonces le digo, vamos a orar, le dije, vamos a orar. Y Señor, bendice a mi amiga, ayúdala que pueda encontrar el lugar correcto donde poder invertir. Y resulta, el año pasado se fue, ella es de Alemania, se fue a Alemania a ver a su papá. Y resulta que una señora, amiga de su mamá murió hace como unos 8 años. Y la fue a visitar y la llevó y viene su amiga y le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a heredar mi casa, yo te voy a heredar mi carro. Y le firmó los papeles ahí. Fue un milagro que yo me quedé, me mandó las fotos y me dice: mira, Ana, tengo carro en Alemania, tengo una casa, y me dejó todo, porque la señora ya estaba a punto de morir. Y ella teniendo hijos, y le digo: ¿y por qué no se los dejó a sus hijos? Sus hijos están bien, no lo necesitan. Dios puede hacer un milagro así. Pero, ¿saben qué? Es algo que uno realmente se tiene que preparar. Y son milagros y son cosas que solamente Dios, hermanos, puede hacer. Amén. Y no solamente eso. Luego me dice: me estoy moviendo aquí en Los Ángeles, se está moviendo y no tenía suficiente para su renta. Y que llegó a la casa de su papá y le empezó a limpiar todos los muebles, los libros, y que de repente se cae un libro al piso. Y que lo levanta y traía un sobre repletito de dinero que su mamá hace 8 años le había dejado. Dios le proveyó al momento y para el futuro. Esas son cosas que Dios solamente puede hacer. Amén. Las personas insensatas no se preparan para el futuro, ni mantienen una relación constante y fiel con Dios, como lo vimos en el caso de ¿quién? De Carlos y de David, ¿verdad? Las insensatas no llevaron extra aceite, demostrando falta de previsión y responsabilidad espiritual. Representan a quienes descuidan su vida espiritual y no están listos para el regreso de Cristo. El descuido de su vida espiritual se manifiesta en varias formas, no solo en la falta de previsión al no llevar aceite extra, sino también una falta de compromiso y disciplina en mantener su relación con Dios. Estas personas, ¿qué vamos a decir? No dedican tiempo a la oración, no dedican tiempo al estudio de la palabra, ni en estar en comunión con otros creyentes, y tienen una fe superficial basada en momentos de crisis,
buscan a Dios solamente en momentos de crisis o cuando hay necesidad, en lugar de ser una relación constante y profunda. Además, tienden a postergar su preparación espiritual. Dicen, al rato, no, ahorita no, después, creyendo que siempre habrá tiempo para el futuro y que dicen, después arreglo las cosas con el Señor. Este atraso y negligencia les lleva a no estar listos para el regreso inesperado de Cristo. Yo creo que todos hemos sido negligentes en algún momento, ¿verdad? Porque no somos perfectos. De repente nos encontramos que leemos menos la Biblia, que oramos menos, que ya no nos levantamos de madrugada o a la medianoche. Nos enfriamos un poco, ¿verdad? Todos pasamos por eso. Este mensaje no es para condenarte o juzgarte, sino para que te prepares para la venida del Señor, para que mires que Él está aquí contigo. Número 2, la tardanza del esposo. Miramos que algunos pueden preguntarse, ¿por qué Jesús aún no ha regresado? Puede ser que los discípulos en aquel tiempo pensaban que el Señor iba a regresar en aquel momento. Pablo habla así, Pedro habla así, y Pedro responde y dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. ¿Cómo es el Señor? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso se encuentra en 2 de Pedro 3:9. Y la espera prueba nuestra fidelidad y compromiso con Dios. Pero sabes que algunos pueden cansarse y perder la esperanza. Pero recuerda que en Mateo 24:13 dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Recuerda que en Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador. Recuerda que en 2 de Pedro dice, el Señor no retarda esa promesa, ¿verdad? Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Para algunos la espera del regreso del Señor Jesús puede parecer interminable. No sé cuándo va a venir, lo que puede llevar un cansancio espiritual. Pero, ¿sabes una cosa? Como dijimos, el Señor es paciente. El Señor está esperando. Tú ya eres salvo, yo ya soy salva. Pero a lo mejor el Señor está esperando salvar a tu familia. Está esperando que te reconcilies con Él. Está esperando que desarrolles esa intimidad con Él. Él es paciente. Él viene y te despierta a las 2 de la mañana y quiere que pases 5 minutos con Él. Él viene y en el carro te redarguye, te vienen palabras, te enseña la Biblia que está ahí en la mesa por varios días y no se ha abierto. O aunque sea en el celular, préndelo donde está la aplicación de la Biblia, porque hoy ya somos modernos, ¿verdad? Ahí está la aplicación, ¿verdad? Y presiona el botón de la aplicación, lee un versículo. Tienes YouTube, que te la lean. Si no la quieres leer, te la leen. Te la leen en español mexicano, en español de España, en español argentino, en español de Colombia, en español de todos los españoles. Y hasta con música, hasta parece que estás viviendo el momento, porque hay unos hasta salen truenos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Lee esa palabra. Él está esperando que tú vengas y que
que te regocijes con Él, que, como dice, enjoy yourself with the Lord, que te regocijes con Él, que pases buen tiempo con Él. Como decíamos en la clase de ética con nuestros hermanos, decíamos, ¿qué es la buena vida? ¿Qué es la buena vida? La ética de la buena vida es pasar tiempo con Dios. La buena vida es adorar a Dios. La buena vida es regocijarte, es cantarle salmos, es estar con Él, alabarlo a Él. También otra cosa que el Señor es paciente es que las almas se salven todavía. Miren, estaba mirando unos videos de la India, de China, de varios lugares. ¿Cómo necesitan la palabra de Dios? Dejan las vacas que caminen en medio de las calles porque piensan que son dioses. Oremos por esas naciones que necesitan. Miren, nosotros estamos súper bien. Aunque tengamos un cuartito, estamos súper bien. Pero ¿saben qué? El Señor es paciente para con todos ellos. Está esperando que muchos se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad. Miremos también que otros pueden volverse complacientes y descuidar su vida espiritual. Así que yo te digo, no descuides tu vida espiritual. No descuides tu vida espiritual. Hoy Dios te está dando una oportunidad. Número 3, el grito de medianoche. ¿Cómo dice el grito de medianoche? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25:6. Esto representa el momento inesperado de Cristo, del regreso de Cristo. Es un reflejo de Cristo viniendo por su iglesia, que es su esposa. Cuando se oiga ese grito, ya no hay más tiempo para prepararse. Es como cuando llegas a los 65. Amén. Ya no es tiempo. Es el anuncio celestial de que el momento ha llegado. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Amén. Número 4. La falta de aceite y la imposibilidad de compartirlo. Miramos que hubieron ahí unas damas de honor que les pidieron el aceite. Danos, porque ya se nos acaba, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No se puede compartir. Es más, no se puede comprar. Las insensatas piden aceite prestado, pero las prudentes no pueden dárselo. ¿Por qué no se lo pueden dar? Porque es algo personal. Es algo personal entre tú y Dios. Tu mamá no puede dártelo. Tu esposo o tu esposa no te lo puede dar. Es algo, una relación personal con el Señor. Esto nos enseña que la preparación espiritual es personal. No podemos depender de la fe de otros. No basta con estar cerca de creyentes fieles, cada uno debe buscar su propio crecimiento en Cristo. ¿Y saben qué? Esta iglesia está creciendo en Cristo. Esta iglesia se está preparando. Porque si estamos aquí es porque deseas ese crecimiento, deseas buscar de Dios, quieres poner aceite en tu lámpara, quieres estar listo para esa venida del Señor. Número 5, la puerta cerrada y el rechazo final. Las insensatas llegan tarde y encuentran la puerta cerrada.
Simboliza que cuando Cristo regrese será demasiado tarde para quienes no se prepararon. Pero las buenas noticias es que la puerta no está cerrada, sigue abierta para que vengas a Cristo y le des toda tu vida a Él, y poco a poco vas a disfrutar el nuevo nacimiento que hay en Jesús, de la vida de paz, de gozo, de amor que solo Dios puede dar. Gloria a Dios. Y eso es muy importante, el nuevo nacimiento, porque como les decía, a los 13 años yo acepté al Señor, en agosto, en diciembre me bauticé. El Señor también me bautizó en lenguas, con el Espíritu Santo. A los 14 años yo buscaba mucho de Dios, pero el Señor, a los 14 años yo tuve una experiencia con el Señor y yo creo que sucedió ese nuevo nacimiento. Porque a pesar de que tú vienes a la iglesia, hay una experiencia que Dios tiene contigo, que como algo que yo miraba hasta los árboles quería abrazar. Es cuando Dios derrama ese amor tan grande en ti que miras la vida, hasta sales afuera y dices, wow, qué bonito está todo. Miras todo como color de rosa, dicen, ¿verdad? El número 6, la advertencia final, ¿cuál es? Velad. Jesús concluye con esta exhortación: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. La vigilancia espiritual significa, 1, mantener una relación constante con Dios. Digámoslo todos. Mantener una relación constante con Dios. Número 2, vivir en santidad y obediencia. Número 3, no descuidar la fe ni posponer la preparación. En conclusión, es un llamado ¿a qué? A estar listos. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda que la vida cristiana no es solo acerca de esperar la venida de Cristo, sino vivir preparados cada día. Y no sabemos el día ni la hora. No podemos, pero podemos vivir listos con una relación genuina con Dios. No podemos pedir prestada la fe de otros. Cada uno debe cultivar su propia vida espiritual. Y cuando Cristo venga, seremos hallados con nuestras lámparas encendidas, ¿verdad? O en tinieblas. Gloria a Dios. Y hermanos, realmente yo en esta semana estaba pidiendo al Señor, Señor, revélame qué más tiene esta parábola, porque a veces no es nada más lo literal, ¿verdad? Pero a veces estamos dormidos y no podemos entrar a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo sentía que el Señor me decía eso. Si uno está dormido como las 10 vírgenes, que 5 se durmieron, las 5 preparadas sí pudieron entrar, pero las otras 5 no pudieron entrar. También el Señor nos da una advertencia de despertar. Entra a las bendiciones que Dios tiene contigo. Tiene muchas bendiciones si solamente haces unos pequeños cambios en tu vida. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ponga ese aceite, que nos llene de su presencia, que lo necesitamos en nuestras vidas. Y ahí donde estás, inclina tu cabeza y vamos a orar. Y si necesitas el bautismo del Espíritu Santo, dile: Señor, bautízame con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, en esta preciosa mañana, Señor, a ti damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor, porque eres digno, eres grande, eres precioso, Señor. Y permítenos estar listos, Señor, para tu venida grandiosa, Señor, donde vamos a mirar
el cielo abierto, Señor, y a Jesucristo venir por nosotros, Señor. A veces lo miramos en películas o así, Señor, el rapto de la iglesia. Pero no sabemos, Señor, cómo va a ser nuestra unión contigo, si va a ser que vamos a dejar este mundo, Señor, o si vas a venir pronto, Señor. No sabemos cuándo, el día ni la hora, pero sí queremos estar listos, Señor. Que nuestra lámpara esté encendida, Señor, que podamos alumbrar, que tu presencia nos llene, Señor, que podamos bendecir, Señor, a los que nos maldicen, perdonar, Señor, que nuestras vidas estén llenas, Señor, de esa presencia del Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que si alguien, Señor, en este lugar no has recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, que esta mañana sea un día de victoria para Él, un día de entrega, Señor. Y por lo tanto oro por esa persona que va a entregar su vida al Señor, diciendo: Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida, lléname de tu Espíritu Santo, perdona todos mis pecados y permite que yo pueda vivir una vida limpia, una vida santa, una vida que pueda reflejar tu nombre, una vida que esté llena del Espíritu Santo y que pronto también pueda entrar a las aguas del bautizo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.